Buenos días, jóvenes. La clase anterior hemos comenzado ya con el estudio de las ecuaciones elípticas y hemos hallado las dos primeras fórmulas de Green que nos van a ser de suma utilidad. Hay una tercera fórmula de Green, la cual nos permite solucionar una amplia gama de problemas de las ecuaciones elípticas. Pero para hallarlo nosotros necesitamos estudiar el operador de Laplace. El operador de Laplace, como ustedes saben, se denota así como nabla al cuadrado de una función escalar. En este caso, vamos a colocar nuestro caso tridimensional. Esto es la segunda derivada de la función con respecto al tiempo, con respecto a la primera coordenada, más la segunda derivada de la función con respecto a la segunda coordenada y más la segunda derivada de la función con respecto a la tercera coordenada. Muy bien, nosotros, estas en coordenadas cartesianas. En muchos problemas nosotros tenemos simetrías que no son prácticas trabajar en este sistema de coordenadas. Aquí voy a colocar coordenadas cartesianas. Cuando nosotros ya trabajamos problemas específicos, nos encontramos que el problema tiene alguna simetría. Por ejemplo, simetría axial o tiene una simetría radial o esférica. En esos casos, las coordenadas cartesianas no nos convienen. Por eso se suele trabajar, por ejemplo, con las coordenadas cilíndricas o con las coordenadas esféricas. Jóvenes, todo esto que voy a hacer, ustedes ya lo conocen, simplemente estoy haciendo una síntesis de cómo vamos a llegar a lo que nos va a ser de utilidad. Entonces, en coordenadas cilíndricas, ustedes saben de que la coordenada 1, ¿está bien? La coordenada 1, voy a ponerlo así, es igual a r coseno de phi. Coordenada 2 es igual al r seno de phi. Y la coordenada 3 es igual a z. En coordenadas esféricas, nosotros tenemos que la primera coordenada es igual a r seno de teta coseno de phi. La segunda coordenada es igual a r seno de teta seno de phi. Y la tercera coordenada es r coseno de teta. Entonces, nosotros tenemos esto. Vamos a decir que este sistema de transformaciones de coordenadas son nuestras expresiones 1 y 2. Entonces, nosotros vamos a poder llevar en primer lugar, estamos hablando de operador de Laplace. Entonces, si hablamos de operador de Laplace, nosotros lo que hacemos es quitamos la función. Entonces, vamos a convertir nuestro operador de Laplace según estas coordenadas. Ustedes ya lo han hecho. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener aquí, cuando trabajamos con coordenadas cilíndricas, esto se convierte en lo siguiente: 1 sobre r, la derivada con respecto a r, de r por la derivada con respecto a r, más 1 sobre r al cuadrado, segunda derivada con respecto a phi, más segunda derivada con respecto a z. Y de forma análoga, nosotros vamos a tener en coordenadas esféricas.
en coordenadas esféricas, vamos a tener 1 sobre r al cuadrado, derivada con respecto a r, de r cuadrado derivada con respecto a r, más 1 sobre r cuadrado seno de teta, derivada con respecto a teta, del seno de teta, derivada con respecto a teta, y esto más 1 sobre, y en este caso vamos a tener r cuadrado seno cuadrado de teta, que es 1, y segunda derivada con respecto a phi. Bien, entonces, esto es el operador de Laplace en coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Nuestro objetivo es poder aplicar o utilizar las fórmulas de Green en general y en particular llegar a esta tercera fórmula de Green. Para ello nosotros necesitamos lo que se conoce como solución fundamental de la ecuación de Laplace. Entonces voy a escribir aquí, se denomina solución fundamental de la ecuación de Laplace a la solución que depende solo de R. ¿Está bien? Solo de R. Es decir, a la solución que depende solo de la distancia desde un punto que vamos a denominar origen de coordenadas hasta el punto donde estamos evaluando. ¿Está bien? ¿Y cuál es la ecuación de Laplace? Entonces nosotros tenemos nabla al cuadrado de u igual a 0 con la condición de que esta u sea una función solamente de R. A esto le vamos a llamar 3, a esto le llamamos 4. Y esto es nuestra ecuación 5. Entonces, esto es lo que vamos a buscar. Más adelante vamos a dar una definición más formal de solución fundamental de la ecuación de Laplace. Por el momento, esta definición nos es práctica, nos es útil. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta acá? Bien, entonces, cuando la función depende solamente de R, la ecuación de Laplace toma una forma bastante simple, bastante sencilla. Entonces, vamos a ver, y eso no solamente en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, sino en general, cuando tenemos un problema n-dimensional. Vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros ya no tenemos 3 dimensiones, sino tenemos n dimensiones. Entonces, analicemos la ecuación de Laplace para el caso n-dimensional. En el caso n-dimensional, en primer lugar, nosotros vamos a decir que nuestra u es una función solamente de R. Entonces, primero hallemos nosotros esa ecuación. Tenemos la derivada de u con respecto a xk, o sea, a la coordenada k. Esto vamos a ponerlo arriba. Esto es igual a la derivada de u con respecto a r
multiplicado por la derivada de R con respecto a la coordenada K. Esto no es otra cosa que el UR multiplicado por el RXK. Muy bien, vamos a ver la segunda derivada. La segunda derivada de U con respecto a XK. Esto va a ser igual a la derivada con respecto a XK de UR, RXK. Y esto no es otra cosa que la segunda derivada de U con respecto a R multiplicado por R X sub XK al cuadrado más UR por R XK XK. Bien, he realizado las derivadas parciales. Significa que nosotros tenemos que la función de Laplace, ¿está bien? Es decir, el operador de Laplace aplicado sobre esta función que depende solamente de R, no es otra cosa que la sumatoria desde K igual a 1 hasta N, la segunda derivada de U con respecto a estas funciones. Muy bien. Esto, reemplazando, aquí vamos a tener que es URR, sumatoria desde K igual a 1 hasta N del R sub XK al cuadrado más el UR que multiplica a la sumatoria K igual a 1 hasta N R sub XK XK. Esta es la forma general. Bien, estas sumas nosotros podemos hallarlas, ¿está bien? Calculemos estas sumas, es decir, esta suma que está acá y esta suma que está acá. Vamos a calcularlas. Aquí voy a colocar algo más. Esta suma no es otra cosa que nabla R por nabla R, y esto que está aquí no es otra cosa que el nabla al cuadrado de R. Ahora, dado que R, por definición, radio vector a partir del origen, es el x1 al cuadrado más xk al cuadrado más xn al cuadrado. Esto es así. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el RXK, es decir, la derivada de R con respecto a XK, va a ser igual a, ustedes saben, es una raíz cuadrada, así que esto, la raíz cuadrada baja, tenemos x1 al cuadrado más xk al cuadrado más xn al cuadrado, y arriba tenemos simplemente el xk. Esto no es otra cosa que el xk dividido sobre r. De forma análoga, nosotros tenemos que el rxk xk va a ser igual a r menos xk, que multiplica a xk sobre r, y todo esto dividido sobre r al cuadrado. Significa que esto es igual a r cuadrado menos xk al cuadrado dividido sobre r al cubo. Muy bien, entonces ya tenemos estos dos
Ya tenemos estos dos. A ver. Ya. Un poquito de espacio voy a generar aquí, jóvenes, porque esto podemos nosotros trabajarlo para acabar en esta página nada más. Con esto es suficiente. Sí. Entonces, nosotros obtenemos lo siguiente, de que esta sumatoria de el Rxk al cuadrado es igual a la sumatoria, k igual a 1 hasta n, k igual a 1 hasta n, y aquí tenemos xk sobre r, esto al cuadrado, y esto que nos da, este es x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, x hasta xn al cuadrado, entre r al cuadrado, esto nos da simplemente 1. ¿Está bien? Esto nos da 1. La otra sumatoria, k igual a 1 hasta n, y aquí nosotros tenemos rxk, esto es igual a la sumatoria k igual a 1 hasta n de r cuadrado menos xk al cuadrado sobre r al cuadrado. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente, aquí vamos a tener, disculpen, es r al cubo, disculpen jóvenes, r al cubo. Aquí tenemos esta primera sumatoria que sumo n veces esto, voy a tener el n sobre r menos, aquí yo tengo r al cuadrado entre r al cubo, r cuadrado sobre r al cubo. Significa que aquí nosotros tenemos n menos 1 sobre r. Por lo tanto, nosotros ya podemos dar la expresión del operador de Laplace en n dimensiones. Entonces nosotros tenemos que el nabla al cuadrado de u es igual, ya analizando acá, esto vale 1 y esto es n menos 1 sobre r. Significa tenemos es u r r más n menos 1 sobre r u de r, que podemos también escribirlo como 1 sobre r a la n menos 1 r a la n menos 1 u de r y todo esto r. Esta es nuestra expresión 6. Entonces, jóvenes, este es el operador de Laplace n-dimensional con el cual vamos a trabajar, que es una generalización de los resultados obtenidos para coordenadas cilíndricas y esféricas cuando nuestra función depende únicamente del radio. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Sí, dígame. En cuanto a, bueno, si bien es una generalización, entonces a partir de esta se puede deducir las dos anteriores, ¿no? Tanto para cilíndricas como para esféricas. Así es. Ejemplo, Disculpa, aquí me faltó algo que sí es necesario precisar antes de que continúes. El hecho de que esto es para n mayor o igual a 2. ¿Está claro? Listo, continúa. Bueno, mi duda era, bueno, ¿cómo deducir la parte del eje Z, por ejemplo, en coordenadas cilíndricas? No logro visualizar eso, no sé si lo podría ejemplificar. A ver, en primer lugar, nuestra condición es de que la función depende solo de r, de la distancia.
Entonces aquí no hay coordenadas Z. ¿Está bien? Veámoslo en algunos ejemplos mejor. ¿Está bien? Creo que ya sé a dónde va tu pregunta. Bien, pero en todo caso, este es nuestro punto de partida, la ecuación de Laplace, teniendo en cuenta la forma que tiene el operador de Laplace para un caso n-dimensional, y si la función que buscamos depende solamente de la distancia al centro.